Estimados hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso Segunda de Corintios de CEVAP, la extensión Monterrico. Hoy día comenzamos este curso, ¿no? Que va a tener, como ya se les ha explicado, una duración de 7 clases, 5 virtuales y 2 presenciales realizadas en un sábado. Así que vamos a compartir primero, ¿no? Según los reglamentos de SEBA, explicarles el sílabo del curso, lo que tenemos que hacer. Ya les he subido el sílabo, así que ustedes pueden descargarlo. Han sido dos los materiales que he estado enviando y todavía voy a enviar algunos más. Entonces les voy a pedir que por favor ustedes tengan el sílabo, aunque de todas maneras voy a compartirlo aquí en la pantalla. Muy bien, vamos a darle una breve lectura, no a todo el sílabo, porque el sílabo tiene los requerimientos de CEVAP. Ahora se han hecho nuevos sílabos, nuevo formato, entonces hay algunos elementos que se han tenido que introducir o incluir. Me interesa algunos puntos muy específicos. Primero, la descripción de la materia. El curso es un estudio panorámico de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Ahora, panorámico no significa que va a ser muy superficial. Gracias a Dios tenemos la suficiente cantidad de horas como para hacer, ¿no? Cierta profundidad en el curso, lo cual implica que ustedes lean la carta de Segunda Corintios, por lo menos durante este tiempo, que comienza ahora y termina más o menos en un mes, por lo menos unas 2 a 3 veces. Es importante que ustedes se familiaricen con el texto. Vamos a tomar como base el texto el castellano, pero vamos a hacer algunas referencias al texto en griego, utilizando algunas palabras en griego. No vamos a hacer construcciones, porque lógicamente este no es un curso de griego. La idea es familiarizar al estudiante con el contenido de la carta. Para eso usted tiene que leerla, no solamente yo tengo que explicarle, hablar acerca de la teología de la carta, las aplicaciones de las verdades de estos libros a la vida del estudiante y a la Iglesia de Cristo hoy. Uno de los objetivos importantes de estudiar un libro bíblico es también tratar de llevarlo a la aplicación práctica de la vida personal y de la vida ministerial. Entonces, ese es un objetivo que vamos a seguir y lo voy a explicar un poquito más adelante. De ahí vamos a saltar a los objetivos del curso. El punto 3 son 5 objetivos. Primero, conocer el contenido de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Segundo, conocer las principales cuestiones relacionadas con autoría y destinatarios, aunque esa parte va a hacerla de una manera muy somera en otra clase y también usted va a tener la posibilidad de leerla en comentarios. Si dedicamos mucho tiempo a la autoría y a cuestiones de autoría, no vamos a trabajar mucho con el texto. Entonces solamente se va a hacer una breve referencia y usted va a tener que leer los comentarios para poder determinar bien los conceptos básicos con respecto a la autoría y destinatarios. Tercero, reflexionar acerca de algunos tópicos de esta carta desde un punto de vista teológico y ético, porque la segunda epístola a los Corintios también implica una toma de posición con respecto a unos temas que el apóstol Pablo plantea. Entonces, no es solo un estudio teológico, sino también parte del comportamiento del creyente, cómo Pablo bosqueja el comportamiento de un líder, el comportamiento de un creyente frente a situaciones que él va a enfrentar. Valorar las enseñanzas teológicas y prácticas de Pablo, vamos a ver qué es lo que él nos dice y cómo eso nos ayuda a nosotros a ser mejores creyentes y aplicar las enseñanzas que nos brinda la segunda epístola de los Corintios a nuestras vidas y ministerios eclesiales. Requisitos académicos, que es lo más importante para un estudiante, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los requisitos académicos? Y los leemos ahí. Primero, cada estudiante debe asistir a las clases virtuales los días miércoles de 8 a 10 y 30, además de la clase presencial del día sábado programada en las instalaciones del CEVAP, de la Alianza de Monterrico. Además, participar también activa y oportunamente en los temas de clase. Esta es una clase que se va a alimentar de la reflexión y de la discusión, pero una discusión y una reflexión bien guiada para que podamos cubrir el tema durante la hora de la sesión.
Va a haber una parte que es la lectura formativa. Esa es una tarea que ustedes tienen que realizar. El estudiante leerá la separata de formación espiritual titulada Gracia en la Grieta, preparada por el profesor del curso. Ya ustedes lo han recibido. Es un PDF de más o menos 90 hojas. Ahora, esa es una lectura de formación espiritual. ¿Qué significa? Que usted debería tomar esa lectura para realizarla en un momento devocional, en un momento de reflexión, no en un momento en donde usted esté apurado y, tengo que leer, porque la idea es que eso desarrolle su comprensión del libro, pero también le ayude a usted a poder reflexionar sobre su vida cotidiana. Y le digo ahí, la lectura se deberá realizar durante toda la extensión del curso. Entonces, le pido que trate de no leer, ¿no? O mejor dicho, no trate de leer toda la separata, ¿no? En un día para ya eliminarlo todo, porque no va a cumplir su propósito. El propósito es formar. Entonces, le recomiendo leer cada capítulo en dos partes, para que así alcance. Tiene 13 capítulos, en dos sería 26, más o menos es un mes. Entonces, usted puede leer cada día una parte, o sea, cada 2 días un capítulo, y usted puede reflexionar. A lo largo del curso, ya la tarea comienza a partir de ahora o de mañana, ¿no? Usted deberá llevar un diario estructurado en el que registra para cada capítulo leído 3 entradas o notas fijas. Ahora, ese diario es un diario en Word. No le estoy diciendo que se compre una libreta. En otro tiempo lo hubiera hecho, pero ahora es un diario en Word. ¿Qué va a hacer? Usted va a tener que llevar por el día 1, ¿no? Después de haberlo leído en dos partes, 3 notas, 3 párrafos pequeños. Uno tiene que ser la observación exegética significativa, es decir, ¿qué le enseña el texto de algunas palabras, de algunas expresiones? Usted tiene que leer su Biblia, por supuesto, ese capítulo, y leer la separata. Entonces, ¿qué le enseña a usted? Esa es la observación exegética. ¿Qué significados a usted le está llamando la atención y por qué? No me va a decir simplemente, por ejemplo, la palabra trabajo. He aprendido que el trabajo es una obligación. Sí, pero un poco más. O sea, ¿qué le enseña a usted en su vida cotidiana? Primera nota o párrafo. Ahora, un párrafo no necesito que sea de cinco líneas. Podría ser de dos, pero usted trate de darme una idea completa. Segunda, una reflexión teológica personal. A la luz de lo que yo estoy leyendo, entonces, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo como enseñanza, no solo para mi vida, sino una enseñanza bíblica? Entiendo que el trabajo es una bendición que Dios ha dado a las personas, contrariamente a lo que todos pueden imaginar. Ok, esa es una reflexión teológica, todavía no es aplicado a usted. Y lo tercero, ¿no? Sería una aplicación a su contexto ministerial o personal. Creo que he comprendido que Dios lo que me dice es que aprecie el trabajo que yo tengo y voy a comenzar a orar por mi trabajo. Listo, ya usted cumplió. Yo espero que usted alcance 13 notas, no 26, 13 notas. 3 notas por cada capítulo. Entonces, en 2 días usted puede armar 6 notas, pero puede unirlas después. Entonces, la idea es que haga eso, las registre una página por cada capítulo y al final, ¿no? Va usted a entregar todo ese diario completo, es decir, las 13 hojas, con una introducción que usted va a redactar de 2 a 3 páginas en la que usted evalúa su propio proceso de aprendizaje. Algo como una evaluación de lo que usted ha aprendido a lo largo de la separata, de la lectura de la separata y durante todo este tiempo. He aprendido, bueno, yo tenía un concepto que era así y ahora estoy entendiendo esto. Creo que he madurado en este sentido, creo que hay cosas que no estoy comprendiendo todavía, pero deseo comprender algo así. Entonces, más o menos, esa primera tarea va a tener una extensión de unas 15 páginas. Las notas o los párrafos son chiquitos, pero yo deseo que los ponga usted capítulo 1 o día 1, 3 notas y después su reflexión.
Entonces, va a tener 15 más o menos. Pero no es que necesito poner 2 o 13 en una sola. Yo prefiero que lo haga en cada página para poder evaluar cómo está usted avanzando. Como es Word, no lo va a tener que imprimir, no se preocupe, pero usted lo puede hacer. La fecha de entrega de ese reporte es el 22 de mayo. ¿Qué es lo que se busca con eso? Es que usted, el objetivo de esto es que usted conozca el contenido de la carta, evalúe teológicamente los capítulos y pueda usted encontrar una aplicación personal. Entonces, esos tres objetivos se logran con esta lectura formativa. Lo segundo va a ser el trabajo final. El trabajo final, ¿no?, es uno de los siguientes proyectos que yo le estoy colocando. No es los tres, no es los cuatro, es uno solo. Entonces, recuerde, primero, puede ser análisis de un tema teológico transversal. El estudiante rastrea uno de los temas mayores de la carta a lo largo de todos los capítulos. Por ejemplo, el tema del trabajo, otra vez estoy inventando, ¿no? Y usted tiene que encontrar cómo el tema se desarrolla en la carta. O sea, cómo el apóstol Pablo comienza presentando el tema, cómo va mejorando el contenido, qué elementos agrega, cómo es el tema general, la enseñanza general a lo largo de la carta. Puede tomar una base del Antiguo Testamento también, va a encontrar una coherencia teológica interna, es decir, lo que dice Pablo ahí también lo menciona en otras cartas, y su relevancia para la predicación y la práctica en el Perú. Es decir, porque ese tema es importante para que se enseñe, para que se predique y para que se practique en la iglesia. Ese puede ser uno. Vamos a dar más detalles para cualquiera que desee. Lo segundo es una serie de tres sermones expositivos. El estudiante prepara y entrega el manuscrito completo de 3 sermones expositivos sobre 2 Corintios, cada uno de ellos sobre un pasaje diferente y abarcando al menos 2 de los grandes bloques temáticos de la carta. ¿Dónde están los bloques temáticos de la carta? Están en el sílabus. Son los temas que voy a trabajar. Cada día se van a trabajar 2 temas. Entonces, usted va a tener 12 temas. Esos 12 temas son los ejes temáticos que yo he desarrollado. Entonces, usted puede tomar un sermón, bueno, va a ser 3 sermones, pero cada sermón debería estar interrelacionando por lo menos 2 temas. Cada sermón incluye, mire, es grande, es análisis del pasaje, o sea, usted va a revisar el pasaje, el contexto, va a contrastar los comentarios, etcétera, un bosquejo detallado y el desarrollo completo del sermón. Es decir, como si usted lo fuera a exponer frente a un auditorio. Puede tener ahí sus ilustraciones, puede tener ahí su saludo, puede decir, a continuación vamos a ver 3 ejemplos que el apóstol Pablo menciona con respecto al trabajo. El primero de ellos es, todas esas palabras usted las digita como si lo fuera a leer. Por eso es que es más largo. Entonces, ahora yo pongo de 6 a 8 páginas. Podría ser menos, pero tampoco va a ser una página. O sea, no me puede decir usted, bueno, yo lo que hago es el bosquejo del sermón. No, es que no es así, pues usted tiene que desarrollarme todo porque para eso ya tiene todo el tiempo, ¿no? Tiene como un mes para que lo desarrolle. Lo tercero es la presentación visual comentada. Puede ser un póster o una infografía teológica. El estudiante crea una representación visual de la teología de 2 Corintios. Es decir, usted va a ver todos los temas y va a tener que hacer algo visual, que, que puede ser un mapa teológico, una línea de tiempo, una infografía, acompañada de un documento escrito. Ahora, 4 a 6 páginas sería lo máximo, pero el documento escrito es la guía. Usted me lo puede dar en 1 o 2 páginas, no se preocupe, pero la guía significa, usted me muestra el dibujo y ese documento escrito es el mapa que yo tengo que seguir para entender el dibujo. O sea, para entender que la flecha de aquí va para allá, mire que Pablo mueve a esto de acá. Ah, ya comprendí. ¿Por qué? Porque tengo la guía. Entonces, las hojas, no se preocupe las páginas. ¿Por qué? Porque pueden ser menos.
Entonces, lo importante es que no solamente haga el póster, sino es que usted lo explique para entender el sentido. Tiene que poner ahí los textos que sustentan cada elemento visual y las implicancias teológicas respectivas, ¿no? La fecha de entrega, perdón porque dice implicaciones, pero es implicancias teológicas. La fecha de entrega es el 25 de mayo. Entonces, esas son las dos tareas que usted tiene que presentar. ¿Cómo se va a calificar? El sistema de calificaciones también está ahí. Son tres ítems que se van a considerar. La asistencia y participación, que vale 20%, la lectura formativa, que vale 40%, el primer trabajo, y el trabajo de aplicación práctica, que vale el otro 40%. Entonces, usted ya tiene ahí con eso 100%. Cuando yo digo asistencia y participación, significa que aquí en esta reunión, ¿no? Usted va a poder participar dando sus opiniones o haciendo sus preguntas, y eso es lo que se va a ir considerando. Entonces, yo lo voy a ir tomando en cuenta. Lógicamente, ¿no? Se supone que su participación o sus preguntas, ¿no? Son preguntas que ayuden a la profundización del conocimiento, ¿no? No vale preguntas como que podría repetir, ¿no? ¿Podemos tener descanso, pastor? No, eso no vale, por eso no se va a dar puntos. Entonces, tienen que ser realmente intervenciones que valgan la pena, ¿no? Si alguno hace cualquier tipo de pregunta, las preguntas son válidas para todos, no hay inconveniente, pero no piense que porque cada vez que dice, ah, entonces Pablo dijo esto, sí, me lo ha dicho 10 veces, ah, ya estoy bien, ¿no? No, no es así. Tenga usted cuidado en cuanto a esa práctica, ¿ya? Lo demás es formato del CEBAP, que también se va a tomar en cuenta, ¿no? El tiempo para la asignatura es hasta el mes de mayo. La última clase de CEBAP acaba el día, según mi calendario, acaba el día 20 de mayo, 20, miércoles 20 de mayo. Usted tiene hasta el lunes 25 para entregar la última tarea. Entonces, yo espero que esto sea útil para usted y que le pueda ayudar en el desarrollo de su conocimiento y también práctica ministerial. ¿Ya? Con respecto a Pastor, esto, bueno, sí, voy a dar algunas otras indicaciones, pero con respecto al sílabo, ¿algún, ¿alguna pregunta? Sí, Lucho, te escucho. sí, pastor, no capté bien el primer trabajo en este diario Sí, es siguiendo la segunda carta a los Corintios o usando el manual La la Gracia Semprata. en la grieta. Usando la gracia en la grieta. Ya. La gracia en la grieta tiene 13 capítulos. Cada capítulo destinado a un capítulo de Segunda Corintios. Entonces, como si usted lo leyera uno por día, lo va a acabar en 13 días. Pero algunos son extensos. Entonces, le pido que lo haga en 2 días para que sea formación espiritual. No es solamente académico. Cada capítulo es un devocional. Sería un devocional, por eso le Sí. sugiero que Ok. lo haga en 2 días, porque algunos Claro. son extensos. Entonces, si no, haga dos días con el mismo capítulo, ¿no? Si lo acaba en 13, no hay problema, pero la idea es que usted vaya evaluando su propio progreso. Si lo hace en 5 días, no va a evaluar nada, porque lo va a hacer todo Perfecto. muy rápido y va a quedar todo en la mente, nada más. Pero Ok. usted tiene que ir tratando de ver cómo es que el libro le está ayudando a usted. Entonces, esa es la intención que tenemos con respecto a esa separata. Ok. Muy bien, gracias a ti, Lucho. ¿Alguna pregunta más? Entonces, no sé si me perdí. ¿Cuándo es la presencial? La presencial está en el sílabo también, pero según el calendario que me han dado, es el día 10. Después del calendario del contenido, ustedes van a ver un cuadro ahí, una tabla. Debajo de eso dice, la clase presencial será el día 16 de mayo, sábado 16 de mayo. Que yo sepa es en la César, mañana. Sí. te cuento que ese día tenemos un retiro de J2 Full Day. Ah, ya Eh, tenemos un primer jalado. Digo, no, perdón.
vamos a hacer algunas concesiones, solo por Somos causa de varios. material. Ah, no, ya se pegaron varios ahí ya. Sí, lo que pasa es que es un retiro que hacemos una vez al año para todos J2 y es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, Nadie va a ir a la clase. no, al menos los de J2 se nos va a complicar. Yo Ya. soy J10. Yo J6. No, ya están retirados ustedes, no es para ustedes No, retiro. no, no, Bueno, no. entonces voy a La consultar J con el no se pastor pierde. Roberto. Ya, Sí, voy a mejor. consultar con el pastor Si se Roberto. puede Ahorita mover no la lo fecha podemos sería definir, genial. no lo podemos definir, entonces voy a consultar con el pastor Roberto y se les va a sugerir alguna fecha. A Gracias. Entonces, ver, espero que posiblemente sea en equipo pastoral. Vamos a ahí. llevar esa propuesta. Ahí está. Se va a llevar entonces la propuesta, ¿ya? Ya, Entonces vamos a gracias. ver, pero todavía no lo definamos acá. Gracias más bien por el aviso. A ver, ¿alguna otra pregunta con respecto al sílabo, el contenido, etcétera? ¿Todo bien para pasar a la siguiente? Listo. Creo que está. Ya. Bueno, si hubiera, después me pasan la voz. Este, para cada clase, salvo esta, porque es la primera, se les va a repartir un cuestionario o dos cuestionarios guía. Es decir, lo que se va a hacer es prepararles a ustedes para la siguiente clase. O sea, no terminan ahora y ya escuché mi clase, es suficiente. No, ustedes van a tener que trabajar durante la semana para venir preparados para el otro miércoles. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer de su parte. Leer el texto y responder algunas preguntas del texto. No es nada complicado, pero sí les va a tomar aproximadamente 2 horas. 2 horas durante la semana. Si ustedes lo hacen por partes, pues le puede tomar pues 3 tal vez, ¿no? Pero no creo que lo hagan en 15 minutos cada parte. O sea, de verdad tendrían que dedicar unas 2 horas o una hora un día, otra hora otro día para ir haciendo las cosas. Son preguntas referidas al texto bíblico que los va a preparar para la clase. La siguiente clase vamos a ir respondiendo esas preguntas. Y para eso también, no solamente son preguntas de qué dice Pablo en el versículo 15. Pablo dice, lleva las cargas a Cristo. Ah, ya, no, eso no es ese tipo de preguntas. Son preguntas más profundas. Para eso, al término de la clase, les voy a adjuntar un link. Y en el link, ustedes van a poder acceder a comentarios bíblicos digitales. Van a tener que usar los comentarios para poder responder las preguntas. Ahora, las preguntas o esa respuesta no me la tienen que entregar. Lo que tienen que hacer es resolverlas para poder discutir. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, podrá ser algo como, siguiendo con el tema del trabajo, que no tiene nada que ver en este 2 Corintios. Muy bien, Pablo dice que existen dos causas por las cuales los creyentes debemos trabajar. ¿Cuáles serían esas causas? Hay dos formas ahí de responder. ¿Cuáles son las respuestas que ustedes tienen? Entonces ustedes me van dando respuestas. O la otra posibilidad es que yo puedo preguntar. No puedo preguntarle, por ejemplo, a Fiorella, ¿cuáles son? ¿Cuál es el comentario que estás usando? Entonces, la idea no es que me diga solo, Pablo dice que el trabajo físico y el trabajo intelectual. Eso solamente dice el texto. ¿Qué más? Entonces, ustedes tienen que haber revisado algo para poder discutir. O sea, ahí está la profundidad de nuestro estudio. Entonces, no les va a tomar pues 5 horas, no, no es así. Pero debe ser un par de horas que ustedes lean bien el texto, los comentarios. La idea es desarrollar una práctica de lectura y de reflexión. Van ustedes a recibirlo a partir de terminada esta clase con respecto a la clase siguiente. Va a ser así. Les voy a dar con respecto a la clase siguiente. Ya, esta clase, lógicamente no, porque no hemos explicado eso. Bueno, ya les digo, se les va a mandar un drive, un link para un drive con los comentarios. Las tareas finales, bueno, estas tareas, las dos únicas que yo les estoy pidiendo, también van a ser entregadas en un drive. Ya el link y todo eso se les va a comunicar a ustedes para que las suban allí. Y esas son las que yo voy a calificar. Después de cada clase, voy a compartir por medio del WhatsApp las diapositivas que yo presente. Así que no se preocupen, bueno, la grabación ya el pastor Roberto es el encargado de poder almacenar y compartirles. Yo les voy a compartir las diapositivas de cada noche.
Así que ustedes las van a tener todas, no se preocupen por tomar foto y eso. Si ustedes quieren, tómenle también, no hay ningún problema, pero las van a tener para que ustedes puedan volverlas a revisar. Y durante las clases, y con eso ya termino, para pasar al tema, vamos a tener, bueno, voy a ir desarrollando la exposición, seguramente en su caso van a poder haber preguntas, comentarios, precisiones que hay que hacer. Entonces, les rogaría que las puedan ir haciendo en el chat del Zoom. Las van haciendo, yo voy comentándoles a ustedes, ¿no? Me dicen aquí, ¿se puede aprobar el curso solo con asistencia y participación? La respuesta es no, no se puede. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que yo soy una persona incorruptible, así que por si acaso no hay ninguna manera. Inmarcesible. Así es, no hay ninguna manera que por algún elemento que quiera usted apalancarse va a aprobar el curso. Ya, Cualquier pe. muestra de cariño es diferente, pero no estamos hablando de eso. Está bien. Eh, la participación puede hacerse por medio del chat, del Zoom, y solamente en algún momento que yo voy a abrir la posibilidad del micrófono, lo pueden hacer y les pediría que sean bastante concisos para poder responder la mayor cantidad de observaciones o participaciones que ustedes quieran hacer. Muy bien, listo. Dicho eso, ahora sí, ya vamos al tema. Ya seguro ustedes estarán diciendo de qué más vamos a hablar porque ya, no, ya estoy aburrido. No es mi deseo que se aburran, pero teníamos que mencionar todo esto y lo van a poder volver a ver en la grabación. ¿Ya? Listo, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Vamos entonces a nuestra presentación de esta noche. Vamos a tener que avanzar un poco rápido una parte, porque cada noche vamos a tener dos presentaciones, dos sesiones divididas por un breve receso, que espero que no sea más de 10 minutos para que se estiren y se levanten nada más, ¿ya? Entonces, comenzamos segunda epístola a los Corintios, estamos en el primer bimestre, CEVAP, extensión Monterrico. Vamos entonces a comenzar hablando acerca de, bueno, ya hablamos acerca del sílabo. Nuestro primer tema es la introducción a Segunda Corintios. Vamos a hablar de su trasfondo histórico, trasfondo literario y trasfondo canónico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar acerca de eso. Si hubiera preguntas, acuérdense, ustedes lo van escribiendo en el chat, les agradecería eso. Si fuera muy importante, entonces solamente la mención en el micrófono, pero que sea breve. Bueno, Corinto como ciudad, contexto grecorromano, comercio, pluralismo religioso y cultura retórica. Son elementos que estaban en el tiempo de Pablo e influían mucho en la ciudad. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a eso? Bueno, lo primero que vamos a decir con respecto a esto es que Corinto era un centro comercial y era una encrucijada de culturas. Era uno de los centros comerciales más importantes que había en el tiempo de Pablo, en el primer siglo. Pero también era un punto de reunión de muchas culturas, de muchas personas que venían de diferentes lugares. Corinto fue una ciudad reconstruida por Julio César en el año 44 a.C. Corinto no había sido siempre una ciudad romana, mejor dicho, conquistada por Roma, era una ciudad griega en realidad, ¿no? Pero la conquista en el año 44, la reconstruyen, perdón, porque frente a las guerras que había habido, había sufrido grandes daños. Se construye como colonia romana con una población estimada entre 80.000 y 100.000 habitantes. Para ese tiempo era una población grande e importante. La ubicación estratégica de Corinto, ¿no? Se encontraba entre dos puertos, el Equeo, en el Golfo de Corinto, y Cencrea, en el Sarónico. Voy a explicarles eso con un mapa. Eso convirtió a Corinto en un eje de comercio entre norte y sur y este y oeste del imperio. Lo vamos a ver en un mapa en un momentito. La ciudad albergaba a comerciantes, a legionarios retirados, o sea, soldados retirados, a libertos, esclavos que habían comprado su libertad o habían sido liberados, entonces iban a hacer fortuna a Corinto, marineros, porque era un puerto,
filósofos, atletas y también prostitutas de los templos, creando un crisol cultural único. O sea, fíjense la cantidad y gente, el tipo de gente que iba. O sea, gente que iba a negociar, gente que venía de haberse ya salido de las legiones romanas, gente que había sido esclava, marineros que surcaban, ¿no?, los mares, había comercio ahí, había filósofos, Atenas no estaba muy lejos, había atletas, porque también se hacían competencias en Corinto, y también había el culto, ¿no?, a dioses, los cuales involucraban la prostitución sagrada. Todo eso, ¿no?, hacía que Corinto sea una ciudad muy, muy, muy particular. Tenemos ahí ese mapa general que usted lo puede encontrar. Se da cuenta que Atenas, ¿no?, está ahí principalmente. Corinto se encuentra hacia el lado izquierdo. Pero si usted utiliza Google Maps, ¿no?, esto es algo mucho más actual, tomado el día de hoy. Aquí ve la ciudad de Atenas. Voy a responder a lo que me están colocando ahí. A la ciudad de Atenas, ¿no? Corinto está hacia el lado izquierdo, hacia este lado. Se puede ver más cerca, si le hacemos una ampliación, ahí encontramos a Corinto. Corinto estaba en esta zona, pero Corinto se veía beneficiada por el comercio que venía de este lado de Europa. Todo este lado era el comercio y llegaba a todas estas ciudades, pero los barcos ingresaban a este golfo, que era el Golfo de Corinto, para no darse toda la vuelta y llegar a Atenas. Entonces, Corinto era un punto de paso de comercio, era obligado. Más grande está ahí. Entonces vemos todas las, bueno, ahora este es lo que dice el Google Maps, o sea, son las ciudades actuales, pero en ese tiempo, este es el Golfo de Corinto, se pasaba por todo este lugar, ¿no?, para llegar aquí, a la ciudad de Corinto. De aquí se llevaban la mercadería a Atenas, porque era más fácil hacerlo por este lado que pasar toda esta parte de la península. Entonces, Corinto era una ciudad privilegiada, pero también tenía sus problemas. Ahora, ¿qué me dicen en el chat? Me están poniendo a ver ahí. Era una ciudad cosmopolita, así es, una ciudad cosmopolita para su tiempo. No sé con quién lo compararía, ¿no? Cuando pensamos en ciudades cosmopolitas, pensamos en ciudades como Nueva York, por ejemplo, como Los Ángeles, ¿no?, en Estados Unidos, Ciudad de México, tal vez, ¿no?, donde hay comercio también. Entonces, probablemente así, una ciudad donde venía mucha gente de diferentes lugares y era una ciudad desarrollada para su tiempo, era una ciudad importante para su tiempo. Eso sí podemos reconocer. ¿Qué más? Había pluralismo religioso, pero también, ¿no?, eso afectaba el ambiente moral de Corinto. El paisaje religioso, por decirlo de alguna manera, incluía el templo de Apolos, cuyas columnas aún se ven en las fotos turísticas. Estaba la fortaleza de Acrocorinto, que era una construcción que iba más hacia el continente, no estaba cerca al mar, como el santuario de Afrodita. Se apoyaban también los cultos mistéricos orientales, había culto imperial romano y había una sinagoga judía también. Entonces, había todas las religiones. Corinto tenía para todas las religiones. Había una frase que se conocía en ese tiempo y los historiadores lo reconocen, era la frase corintizar. Y cuando alguno decía vamos a portarnos mal, ¿no? La idea era vamos a corintizar, o sea, vamos a deschavarnos, ¿no? Vamos a tirar todo por la ventana. Ese era corintizar. Y era una expresión griega que significaba vivir en inmoralidad sexual. Era conocida la reputación de Corinto, ¿no?, por todos esos desmanes que podían haber. Entonces, era una palabra que mostraba eso. Cuando dice culto, ¿a qué se refiere con cultos mistéricos orientales? Todos los cultos que provenían de lugares de Oriente para el lado
más hacia la derecha del mapa. Entonces, todas esas tierras como los babilonios, los persas, los fenicios, todos esos cultos y esos dioses también tenían su lugar en Corinto. Entonces, esos eran los cultos mistéricos de Oriente. Esa era la idea. El ambiente pagano de Corinto, ¿no? Y era sincretista también, explica mucho de los desafíos pastorales que Pablo enfrenta en la carta. Por ejemplo, ¿no? El caso de inmoralidad, en 1 Corintios 5, estamos hablando de 1 Corintios, en 1 Corintios 5, Pablo enfrenta un caso de inmoralidad que la iglesia de Corinto no había sancionado. Perdón, la iglesia de Corinto no había sancionado, probablemente porque ellos tenían ya una práctica de inmoralidad así y pensaban que era lo común, ¿no? La participación en los banquetes idolátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacían muchos cultos a diferentes dioses, entonces había un problema entre los nuevos creyentes, si participaban o no participaban, probablemente por ese trasfondo sincretista y pagano. Se dividían en partidos, los corintios en 1 Corintios capítulo 1, está hablando de 1 Corintios donde se muestran más todas estas cosas, la iglesia se había dividido en partidos, que era lo que usualmente se hacía en lugares como Corinto siguiendo a los que tenían los grandes discursos. Aquellos filósofos que traían doctrinas nuevas lo explicaban en las calles, entonces la gente lo seguía. Y eso se había trasladado a la iglesia. Probablemente tenía que ver con el trasfondo pagano y sincretista de la ciudad. La confusión en el culto, ¿no? En cuanto a que cada uno podía hablar, Pablo por eso en 1 Corintios también habla acerca del orden en el culto. ¿Por qué? Porque los cultos idolátricos eran diferentes. Entonces, cada uno de ellos tenía un trasfondo y la gente, ¿no? Allí tenía, recién conocía el cristianismo. Probablemente el ambiente pagano hace que haya un desafío, pues, para el cristianismo que Pablo estaba predicando. Eso es un desafío para la predicación del Evangelio. ¿Qué tenía que ver la cultura en Corinto también? Y el honor, ¿no? La cultura retórica es la manera como se expresaba la literatura en ese tiempo y el honor. Bueno, el mundo greco-romano valoraba enormemente la retórica. La retórica tenía que ver con el discurso, el buen uso del discurso. Le gustaba escuchar discursos coherentes, filosofías nuevas. Por esa razón es que cuando Pablo visita Atenas, ¿no? Y Pablo comienza a predicar, lo llevan a un lugar para que él hable porque querían escucharle. Corinto era una ciudad así. Le gustaba escuchar a los grandes discursos, a los oradores, era una práctica griega. Los viajeros acostumbraban a presentar cartas de recomendación. Las cartas de recomendación daban la credibilidad a los viajeros y a aquella persona que se presentaba. Entonces me presentaba yo y traía cartas de algunos filósofos de Atenas. Eso me daba a mí el soporte de lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa era la costumbre. Y la sociedad funcionaba bajo códigos de honor y de vergüenza y relaciones de patrocinio. Entonces, ¿qué cosa es el código de honor y vergüenza? El código de honor y vergüenza tiene que ver con el hecho de que lo más preciado que yo tengo es la imagen. Ese es mi honor. Y si alguien ataca mi honor, entonces tengo que hacer lo posible por recuperarlo. Pero mi honor depende de lo que los demás piensen. Entonces la ciudad de Corinto era una ciudad que funcionaba bajo esos códigos. Y por supuesto las relaciones de patrocinio, ¿no? El patrocinio eran personas que auspiciaban a otras, ¿no? Promocionaban, daban dinero. Pero también la autopromoción era esperada y valorada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas se paraban a dar discursos, ellos mismos se promocionaban así. Ellos mismos decían lo que sabían, ¿no? Era el marketing personal. El marketing de ahora de las personas ya en Corinto ya se daba. Y eso era bastante, bastante importante. Bueno, con respecto a eso hay algunas menciones que uno puede hacer, ¿no? O sea, las sociedades de todos los tiempos se han balanceado, ¿no? Entre códigos así, ¿no? Honor y vergüenza,
miedo y poder, culpa e inocencia, por ejemplo. Eh, Corinto no solamente, o la ciudad de Corinto, no solamente se movía por ese código, ¿no? Sino que habían otros, pero ese probablemente era el más importante. Ahora, esto es crucial. ¿Por qué? Porque los oponentes de Pablo en Corinto llegaron con cartas de recomendación. Cuando usted lee 2 Corintios, Pablo hace referencia a otros apóstoles que habían llegado también. Y ellos llegaban con cartas de recomendación que elogiaban su propia elocuencia. Ahora, esos otros apóstoles no eran los apóstoles de Jesús, sino eran otros predicadores que se autopromocionaban. Entonces, Pablo tenía competencia. No es que Pablo era el único que predicaba y también predicaba por otro lado Pedro, ¿no? Zebedeo, Juan, no, 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 eran otros apóstoles que no eran los apóstoles de Jesús. Entonces eran otros predicadores. Y esos predicadores venían con cartas de recomendación de lugares diferentes y eso les servía para autopromocionarse. Era una realidad que se vivía en Corinto. Como Apolos, sí, así, predicadores como Apolos. Sí, está bien, Gianfranco, ¿no? Y la propia elocuencia, el propio discurso hacía que ellos sean creíbles. Pablo rechaza esa práctica. Y él, como lo vamos a ver en la carta, él habla usando otro argumento. Él no dice lo más grande y poderoso que soy, sino que él va por el otro lado. Y él dice lo más débil que yo soy. Es una diferente perspectiva, ¿no? La que utiliza el apóstol Pablo para hablar a los corintios. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a eso? La relación de Pablo con Corinto. O sea, en realidad, las cartas a Corinto, ¿no? Seguramente usted ya lo debe haber escuchado. Las cartas a los corintios, esto ya es una convención entre los comentaristas, no son solamente las que nosotros vemos. En realidad, los comentaristas concuerdan en que probablemente Pablo haya escrito, ¿no?, 4 cartas a los corintios, pero nosotros solamente hemos podido conocer 2 de ellas. Pablo escribió 4 cartas, pero solamente hemos podido conocer 2 de esas cartas. Pablo conoció 4 cartas a los corintios, pero solo 2 se conservan. La secuencia está allí, ¿no? Si la podemos entender, espero haya explicado bien. La primera carta perdida, ¿no?, se menciona en 1 Corintios 5:9. En 1 Corintios 5:9, el apóstol Pablo hace una mención. Si ustedes tienen sus Biblias a la mano, yo igual voy a leerlo. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, Pablo les dice en 1 Corintios que él ya escribió otra carta. Pero esa carta nosotros no tenemos acceso, no la conocemos, no se ha encontrado, probablemente está perdida. La que actualmente conocemos como 1 Corintios sería la segunda carta que Pablo escribe. Porque Pablo dice, os he escrito, pues, ¿no? Entonces estoy respondiendo, porque Pablo dice, estoy respondiendo a las cosas que me preguntaron. Entonces probablemente esa es la segunda carta. Hay una segunda carta que Pablo escribe que está también perdida. O sea, yo digo ahí segunda carta perdida, ¿no? Entonces, o es la carta de las lágrimas, escrita después de la visita dolorosa que se ha realizado. Y eso aparece en 2 Corintios capítulo 2, versículo 3 y 4, por ejemplo, en donde dice, y esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. O sea, Pablo está hablando acerca de que hay, ¿no?, una persona que lo ha ofendido. Y Pablo está respondiendo a eso. Y él dice, yo les escribí con respecto a esto. Y en el capítulo 7 de 2 Corintios, ¿no?, versículos 8 al 12, también nos habla de algo similar. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Se está refiriendo a algo pasado. Aunque entonces lo lamenté,
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿no? O sea, Pablo escribió una segunda carta que tampoco tenemos acceso, es la segunda carta perdida, y luego hay la cuarta carta que nosotros llamamos Segunda Corintios, que es la carta que nosotros conservamos. Algunos teólogos sostienen incluso, ¿no?, que los capítulos 10 al 13 de Segunda Corintios podría ser una carta más adicional todavía, que se ha pegado a las cartas que ahorita tenemos, pero no hay consenso con respecto a eso. O sea, hay algunos teólogos que postulan eso y hay otros que no. Entonces, simplemente esa sería la correspondencia corintia. Probablemente entonces, cuatro cartas, de las cuales solamente tenemos, de las cuatro, ¿no? Tenemos la segunda y la cuarta, que para nosotros sería primera y segunda Corintios. Entonces, esa es la correspondencia y la relación que Pablo ha tenido con los corintios. ¿Cuál sería la secuencia de eventos? Porque Pablo no tuvo una buena relación con los corintios. Ese es el problema. La iglesia de Corinto era una iglesia importante, pero Pablo no era de su agrado. Entonces, él tuvo una relación bien difícil, a pesar de haber sido el fundador de la iglesia, a pesar de haber sido el pastor que fundó. Tenemos por lo menos 5 fases del conflicto. Pablo funda la iglesia entre los años 50 y 51 y permanece ahí 18 meses. Eso está en Hechos 18. Después de su partida, probablemente escribe una carta. Después, la segunda fase va desde Éfeso. Pablo escribe Primera Corintios, la que nosotros sabemos ahora, respondiendo a preguntas y a problemas. La tercera fase es cuando la situación empeora porque Pablo realiza una visita a Corinto. Él va a Corinto y un miembro lo humilla allí. Luego Pablo se retira y desde Éfeso Pablo escribe una carta a la que hace referencia en 2 Corintios. Él dice, yo les escribí por carta eso, pero para que ustedes se contristen. Entonces, él está hablando de esa posibilidad, ¿no? Y esa carta había sido enviada por Tito. O sea, perdón, había sido enviada con Tito, ¿no? Y en la quinta y última fase hay un viaje a Troas buscando a Tito, luego a Macedonia, donde finalmente lo encuentra con buenas noticias de arrepentimiento y ahí escribe 2 Corintios. Porque la segunda carta a los Corintios es un recuento de las cosas difíciles que él había vivido, pero se alegra de que los corintios ya estén mejor. Entonces, al final, ¿no?, él se reconcilia con los corintios, pero pasan un tiempo, ¿no?, de dificultades. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿quién es Tito? Todo eso es contexto, antes de entrar al texto para que nosotros sepamos. Tito es el mediador clave en la reconciliación también ahí. Tenemos que aprender todos estos elementos para poder luego entrar al texto y ya tomar en consideración varias otras cosas, ¿no? Esto puede sonar un poco largo, pero es importante que lo conozcamos. ¿Quién es Tito? Bueno, Tito era un griego incircunciso convertido por Pablo y es descrito como hermano y colaborador. Tito es descrito como un hermano y colaborador en 2 Corintios 8:23. Tito fue enviado con la carta severa, o sea, con la carta de llamada de atención, que no tenemos nosotros, no la conocemos, con el fin de evaluar la situación de Corinto. Pero ahí es donde él da un informe positivo a Pablo sobre el arrepentimiento, y eso es lo que motiva, ¿no?, la escritura de 2 Corintios del 1 al 9. Toda esa parte ya es algo un poco más tranquilo, ¿no? Pablo cuenta las cosas. Tito también se encargó de organizar la colecta para los santos de Jerusalén. Hay una famosa colecta cuando hay hambruna en Jerusalén. Y de varias ciudades se hacen envíos allá. Tito es el que organiza la colecta. Entonces Tito estaba encargado del Ministerio de Acción Social, ¿no? Ese era Tito. Tito estaba ahí. Entonces ya sabemos a quién le vamos a poner Tito ya aquí. Pablo lo describe como instrumento del consuelo divino. Miren, ¿no?, esa categoría que le da. Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la venida de Tito. O sea, Tito era un personaje importante, que después Tito también recibe una carta de Pablo, ¿no?
Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. O sea, Timoteo recibe cartas de Pablo, pero también Tito recibe cartas de Pablo. Entonces, Tito es una persona que era parte del ministerio de el apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros podemos decir. Hay una visita dolorosa, ¿no? Si usted está escuchando lo que estoy mencionando, hay una visita dolorosa y parece que esa visita dolorosa de Pablo a los Corintios es la que marca un punto ahí de inflexión. No se trató de una visita programada, sino de una intervención de emergencia que hay. Pablo va a Corinto, pero hay una persona que lo ofende. Eso es lo que menciona la Biblia, 2 Corintios 2 del 5 al 8. No dice quién fue, no se registra su nombre, ¿no? Miren, Pablo era pastoral, entonces dice el ofensor, ¿no? El ofensor, pero no pone su nombre, ¿no? Para que no lo marquemos por el resto de nuestra vida. Se enfrentó a Pablo abiertamente y probablemente negó su autoridad apostólica. Entonces eso fue algo fuerte en ese tiempo. Tras esa visita, ¿no? Hay la carta de lágrimas, que se llama así. Es donde Pablo, ¿no? les recrimina, la iglesia disciplina al ofensor, Pablo lo perdona, ¿no? porque parece que muestra un arrepentimiento genuino. Entonces, eso también sucede y se entiende por lo que menciona 2 Corintios. Fíjense, 1 Corintios es una carta en donde se resuelven problemas. Pero 2 Corintios es una carta que nos muestra la parte pastoral de Pablo. En la 1 Corintios nos habla de la parte teológica. Pablo responde y resuelve problemas. Pero 2 Corintios es una parte más pastoral. Y esta experiencia, ¿no? explica el tono emocional y vulnerable de 2 Corintios. Pablo abre su corazón, como en ninguna otra carta. Y ahí menciona varias cosas. Y eso es importante porque va a marcar el tono de lo que nosotros vamos a encontrar en esa carta. Nuestro estudio está referido a eso, ¿no? a encontrar ese tono pastoral para nosotros. Por eso, ¿qué consejos prácticos hay para leer 2 Corintios como un documento de crisis? Primero, no leas 2 Corintios como un tratado sistemático. Es decir, tengo que encontrar cuáles son las claves, ¿no? Los consejos bíblicos que hay para mí. ¿Saben lo que tienes que hacer? Léelo como una respuesta pastoral a una crisis. Cada capítulo responde a algo que alguien dijo o hizo. Y lo vas a ver ahí en el devocional. O sea, cada capítulo responde a algo. Segundo, presta atención a las pistas que Pablo deja. Pablo se refiere a cartas anteriores, Pablo se refiere a una visita, Pablo se refiere a oponentes o Pablo se refiere a eventos que sucedieron. Entonces eso te va a hacer entender por qué está escribiendo eso. Tercero, ¿no? puedes leerla en voz alta, a veces ayuda a captar el flujo emocional. Pablo, por medio de su carta, expresa un discurso, expresa una descarga, ¿no? Expresa anacolutos, es decir, frases incompletas gramaticalmente. Él avanza y ahí queda, y luego continúa con otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es muestra de la emoción. Algunos comentaristas han dicho que 2 Corintios es justamente la carta más emocional que Pablo hace, ¿no? Pablo está botando todo lo que tiene dentro. Sí, y es verdad. Y, ¿no? finalmente, una recomendación es que cuando leas 2 Corintios es un manual del pastor más que un manual de teología. Ahí nos muestra cómo un líder maneja conflicto, oposición y restauración de una iglesia real. Y eso es lo que yo espero que nosotros podamos lograr al final del estudio. Cómo un líder va a manejar el conflicto, cómo un líder maneja la oposición, cómo un líder restaura a otros. Eso es lo que yo espero que nosotros podamos lograr al final de nuestro estudio de 2 Corintios. No solo la idea del conocimiento, cómo Pablo resuelve problemas, sino es cómo yo tengo que manejar el conflicto, cómo yo tengo que enfrentar la oposición y cómo es que tengo que ser una persona que realmente promueva la restauración. Ese es el sentido de nuestra carta y es lo que yo espero que podamos lograr al final.
Muy bien, tenemos ahorita un tiempo, si hubiera, para preguntas. ¿Hay algunas preguntas, comentarios que hayan salido acerca de esto? Algo que no se haya entendido. Algunos están viendo paralelamente YouTube. No sé, pero espero que no. Entonces, si hubiera alguna pregunta o duda, entonces aquí estoy para resolverla. A ver, ¿hay algo? ¿Todo está entendido? ¿O he ido tan rápido que ya se perdieron? No saben qué carta están. Muy bien. Parece ser que por el silencio... Ajá, me ponen ahí. ¿Qué hace que se crea que el capítulo 10 al 13 sea la carta severa? Ah, perfecto. Ok, Jorge, vamos a eso. Si nos ubicamos en el capítulo 10, primero vamos a ver cómo avanza, cómo empieza. El inicio del capítulo 10 empieza con una expresión que normalmente no es propia de la continuación de una carta, sino es propia de los inicios. Y dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, etc. Parece ser, ¿no? Dicen algunos comentaristas, no todo, no es el consenso general, que ese probablemente es el inicio de otra carta que originalmente se adjuntó. Y a partir de allí, si te das cuenta, la temática es, ¿no? Una temática de ataque, porque Pablo comienza a defenderse. En el capítulo 11 de 2 Corintios, Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. O sea, en palabras más populares sería, ojalá que me aguanten como loco, pues, ¿no? Y así, sí, aguántenme, pues, porque yo con celo de Dios les estoy hablando. O sea, el tono de la carta es más duro. No es un tono pastoral tranquilo. Estimados hermanos, quiero apelar a su comprensión. No, Pablo está diciendo, ojalá me aguanten mi locura. Ya pues, aguántenme ahora. Y comienza a escribir. O sea, es un tono muy duro. Es un tono de llamada de atención. Ese tono hace que se piense que probablemente pertenece a otra carta. ¿Por qué? Porque en los capítulos del 1 al 9 trata él su parte emocional, pero parte de reconciliación. Solo que en el capítulo 10 de repente, ¡pum!, cambia el hombre, ¿no? No necesariamente los argumentos son convincentes, porque también entendemos que las personas somos así. Tú comienzas escribiendo a una persona, ¿no? Comentando acerca de algunos hechos que han sucedido y de repente pues te puedes emocionar y cambias, ¿no?, la manera de escribir. O sea, no significa que sean dos partes de comunicaciones diferentes, pero ese argumento está en discusión. Entonces, no es que está completamente saldado, pero hasta ahora también se entiende que es solamente esa una teoría, ¿no? No es algo completamente, no está probado. A ver, ¿cómo encaja la severidad con el capítulo 12? A ver, bueno, porque parece ser, ¿no? Parece ser que Pablo está hablando en el capítulo 11, él termina hablando de sus sufrimientos. Si ustedes se dan cuenta, habla de sus sufrimientos. En el versículo 22 es uno de los versículos también conocidos como Pablo se defiende, ¿no? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Fíjense. Dice, yo también. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. O sea, Pablo dice, ustedes han sido encarcelados, a mí me han metido preso más. Los han azotado, a mí me han azotado más. Estaba en todo. Y miren cómo él habla, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. O sea, el hombre tiene un currículum impresionante. La predicación del evangelio, o sea, nadie le puede objetar. ¿Quién de ustedes es como yo?, dice Pablo. Pero termina el capítulo 11 diciendo, si es necesario me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pero comienza el capítulo 12 diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré
a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y él habla ahí, después de que se ha inflado bastante, está el tono emocional, parece que él se da cuenta. Y él dice, pero mejor, yo tengo que reconocer que también tengo una debilidad, pues. Y esa debilidad el Señor no me la ha quitado. Entonces, hay una secuencia de todas maneras lógica y nuevamente, pensemos que en ese tiempo, ¿no?, las comunicaciones no eran visuales como ahora las tenemos. Las comunicaciones se hacían por carta. Entonces en la carta tú ponías todo lo que sentías. Tenías que decirlo todo, ¿no? Y Pablo quería soltar todo lo que tenía. Entonces esa sería la lógica, porque es una parte bien dura, en realidad es emocional, ¿no? Si nosotros la leyéramos en voz alta, creo que entenderíamos más la emoción que cuando nosotros la leemos en voz baja. Entonces, ahí hay un desafío. Tal vez nosotros podemos leerla así, ¿no? Busquen otra versión, una versión más moderna, y traten de leerla en voz alta, siguiendo la entonación, siguiendo la emoción, y van a darse cuenta que probablemente Pablo está gritando cuando escribe la carta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí quedamos. A ver, perdón, ahí en el chat, ahí. Tengo que ver el chat. Si es que no me he equivocado. Ah, bueno, eso es lo que ya había mencionado. Muy bien, mis queridos hermanos, son las 9:07, vamos a tomar 10 minutos para estirarnos, tomar alguito, si pueden, y 9:17, según mi reloj, volvemos entonces a nuestra reunión. Vamos entonces a la segunda parte de nuestra clase del día de hoy. Ya hemos visto el contexto cultural, un contexto un poco general acerca de la carta, contexto histórico, en la cual se desarrolla el escrito de Pablo. Vamos a entrar ahora ya al mismo texto. Entonces voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas allí, porque sí nos vamos a referir ya al texto de Segunda de Corintios. Entonces, vamos a esta segunda parte. Segunda parte es el Dios del consuelo, sufrimiento y consolación apostólica. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 11. ¿Ya? Si lo tienen ustedes ahí, pueden leerlo en varias versiones. Yo le voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 11. Va a ser nuestra primera revisión del texto bíblico. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Comencemos entonces la revisión del texto hasta donde podamos llegar, de estos 11 versículos. Vamos a ver el saludo y la teología de la gracia, ¿no?, en los saludos paulinos que hay. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, allí establece desde el principio nada más que su autoridad no ha sido otorgada por él, no ha sido ganada por él, sino dice que ha sido por voluntad de Dios. Entonces, la autoridad que él tiene es una autoridad conferida por el mismo Dios, lo cual va a ser importante cuando él se defienda de los falsos apóstoles en los capítulos 10 al 13. O sea, ¿quién es el que lo nombró a él? El mismo Dios. Por voluntad de Dios yo soy apóstol. Así se presenta el apóstol Pablo. Pablo incluye a Timoteo. Timoteo es el corremitente, ¿no? Y dice Pablo y el hermano Timoteo. Algunos autores dicen que esto muestra la humildad de Pablo y su deseo de dignificar a un joven líder ante la iglesia. Pablo no necesitaba mencionar a Timoteo, ¿no?, pero aparentemente lo incluye dentro de su equipo apostólico. Timoteo era parte del equipo apostólico y este es uno de los elementos que también muestra que Pablo no trabajaba solo. O sea, Pablo no era un apóstol que fundaba iglesias y se iba y se movía y él era el superapóstol. O sea, Pablo siempre trabajó con equipos misioneros, con equipos de fundación de iglesias. Y ese es un elemento importante. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en iglesia no trabaja solo. La persona que cree que puede trabajar solo es la persona que más se pierde. Entonces, Pablo trabaja con gente ahí y él coloca a Timoteo como uno de los remitentes, ¿no?, de la carta. Ahora, los destinatarios incluyen no solo a los corintios, ¿no? O sea, porque él habla, Pablo con todos los santos en toda Acaya, pero también a la iglesia de Corinto. Entonces, es cierto que la carta se dirige a Corinto, pero también tiene un alcance más grande, lo cual probablemente significa que la carta tenía que leerse en varias congregaciones, cosa que no era extraño. En los tiempos del apóstol Pablo, las cartas a veces se llamaban circulares, es decir, iban a una congregación y se pasaban a otra y se pasaban a otra y se pasaban a otra porque no tenían Biblias. Entonces los escritos de los apóstoles se compartían. Así que lo que leía uno terminaban de leer y se pasaban. Y eso está en otras cartas de Pablo, en donde dice, la carta que yo les envío a ustedes, pásensela a esa iglesia. Es más, Pablo hace mención a una carta en otra epístola, ¿no? La famosa carta a los laodicenses. Pablo le escribe a una iglesia y le dice, la carta que yo le envié a los de la Odisea, léanla ustedes, y esta carta que yo les envío, envíensela a la iglesia de la Odisea. Ahora, nosotros no tenemos esa carta. Probablemente Pablo escribió cartas a diferentes iglesias, algunas de ellas se han perdido, pero se la pasaban, ¿no?, porque no tenían pues una Biblia, entonces lo que hacían era compartir. Por eso los destinatarios no solamente eran Corinto, sino también probablemente los de Acaya, que era la región, ¿no?, donde estaba Corinto. Esa es la salutación. Ahora, hay palabras griegas que yo quiero remarcar porque son importantes. La primera es la palabra gracia, que en griego, ¿no?, es la palabra caris. Es la palabra caris. Gracia es caris. Y ese es el fundamento del ministerio de Pablo y de la vida cristiana. Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Gracia es el favor inmerecido de Dios que
que inicia y sostiene la relación de salvación. Lo primero que hace Pablo es extender el saludo, pero el reconocimiento de la gracia del Señor. Y gracia es una palabra importante, porque no solamente significa regalo, sino que también es la muestra de la proactividad de Dios. Dios es el primero que inicia siempre la relación. Entonces, ahí está el elemento teológico de la gracia, ¿no? Entonces, Pablo expresa eso, gracia, y gracia es caris. Ahora, hay otra palabrita, ¿no? Que es la palabra paz, que en griego es la palabra eirene, que para nosotros, ¿no? Se conoce más como Irene, ¿no? Irene es un nombre de mujer. Bueno, ese nombre significa paz. Entonces, si usted conoce a una Irene, su nombre significa paz, lo cual no significa que ella sea pacífica, ¿no? Pero paz es eso. Entonces, Irene significa paz. Y esa palabra paz resume los beneficios de la redención. La reconciliación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. Gracia y paz, dice. Ahora, esta paz, esta palabra Irene, en este caso, ojo, en este caso sería el equivalente a la palabra hebrea shalom, que también es una palabra de paz, pero shalom, por ejemplo, no es una palabra que significa ausencia de guerra, sino es una paz o un bienestar transversal. O sea, puede ser que yo esté enfermo, puede ser que tenga un malestar, puede ser que no tenga trabajo, pero tengo paz. Entonces, esa es la idea de esa paz que está mencionando el apóstol Pablo. Me colocan ahí algunos comentarios. Pablo debe haber sido requerido respecto a su presentación como apóstol designado por Dios mismo. Creo yo que lo que hace Pablo era empezar reconociendo quién es él, y creo que eso también tenía una finalidad con la iglesia. O sea, aquí no podemos decir que Pablo se está autodenominando algo porque sus credenciales se lo mostraban, ¿no? Sus credenciales confirmaban que Pablo era un apóstol respetado por todo el cuerpo apostólico, solo que él ponía su autoridad de frente. ¿Para qué? Para que el resto de la carta sea aceptado. Pero él dice ahí que es designado por Dios. Ahora, ¿cuándo aparece esa designación por Dios? Cuando Pablo, ¿no? Es encontrado en el camino por Jesucristo. Cuando Pablo es encontrado en el camino por Jesucristo, el Señor le dice, tú vas a ser el que va a llevar la palabra a los gentiles. La palabra apóstol es una palabra que significa enviado. Entonces, Pablo recibe el llamamiento del Señor así. Él es considerado apóstol y él es considerado el apóstol número 13, ¿no? Entonces, digamos que ese es el título que él mismo utiliza. Sí, me dicen, es un saludo muy paulino el gracia y paz. Sí, es parte de su saludo, de su salutación, es el estilo de Pablo, lo cual no quita el hecho de el significado que tiene, ¿no? Él siempre saluda eso con un significado especial. Interesante la parte de la paz, como les digo. ¿Por qué? Porque no es simplemente tengan paz, mis queridos hermanos, ¿no? Sino que hay un sentido más profundo. La idea es que la paz del Señor esté con nosotros. Y ese es el sentido cuando se dice, ¿no? O sea, que la Iglesia Católica lo toma dentro de su culto, ¿no? La paz sea contigo. ¿Qué significa eso? Que el beneficio de la redención, la reconciliación con Dios, ¿no? Y con los demás, esté contigo. Esa es la idea original de la paz, ¿no? De Irene. Desde su arrebatamiento en camino a Damasco y el inicio de su ministerio, Pablo pasó años siendo ministrado por Cristo mismo. ¿Qué se conoce a ese respecto? Hay poco que se conoce, porque después que Pablo es restaurado de la visión por medio de Ananías, Pablo tiene que esconderse porque él se quería juntar con la gente y la gente no se quería juntar con él. O sea, Pablo después que tiene esa visión, él dice, pucha, yo quiero ser creyente, ¿no? Pero nadie se quería sentar en la misma banca con él porque nadie le creía. Así que Pablo tiene que
empezar a juntarse con la gente, pero en la epístola a los Gálatas dice que Pablo tiene un periodo de preparación. Entonces, se conoce poco, son pequeños lapsos de tiempo que se muestra, ¿no? Un poco de la vida de Pablo. Eso sí es algo que se puede extraer, pero de parte de las cartas de Pablo. En Gálatas aparece eso. La gracia como favor inmerecido trae como resultado la paz. Probablemente, ¿no? Probablemente. Solo que no podemos hacer una secuencia necesariamente lógica de una con la otra porque es un saludo. Lo que sí podemos decir es que Pablo sí tenía una intención al decir esto. Pero, ¿cuál es la relación entre ambas palabras? Puede ser, como tú mencionas ahí, Roxana, solo que no necesariamente es un argumento completo, porque no podemos asegurar que Pablo tenía eso en la mente, ¿no? Pero sí, hay una relación de esas palabras. Hay otra palabra importante que se menciona en este fragmento, y es la palabra consuelo o consolación, que es la palabra griega paraclesis. Se menciona 10 veces, ¿no? Me dice aquí, el testimonio de la gracia alcanzada por Pablo es fundamentalmente su prédica y su contenido teológico de la misma. El testimonio de la gracia alcanzada por Pablo podría darse, otra vez, Luis, la misma respuesta que le he dado a Roxana, ¿no? El testimonio de la gracia de Pablo, o sea, que Pablo ha recibido, no sería alcanzada por Pablo, ¿no? Sino que Pablo ha recibido, es su discurso, es su predicación, es su ministerio. Sí, puede ser entendido de esa manera. No podemos hacer una conexión basado en este texto, eso no, pero sí podría entenderse así como tú lo estás planteando. La palabra consuelo, ¿no? Es la palabra que aparece 10 veces. Si ustedes lo leen, ¿no? Yo he subrayado las veces que aparece consuelo, dice consolación, consuela, consolar, consolación, consolados, otra vez consolación, consolación, consolados, consolación, consolación. O sea, el sustantivo y el verbo aparecen 10 veces en estos textos, lo cual muestra que hay un tema central en la apertura de la carta. O sea, Pablo está tratando de empezar con un tema particular, y el tema es la consolación. Y vamos a entender bien eso. ¿Por qué? Porque la palabra consolar a nosotros nos hace pensar en una persona que está a tu lado en el momento del dolor. Cuando tú estás triste, cuando tú estás desanimado, cuando tú estás pasando por un momento difícil, entonces la persona que te consuela es aquella que está a tu lado, es aquella que está diciéndote, ya, pues amigo, amiga, ¿no? Acá tienes mi abrazo, acá tienes mi hombro, ¿no? Llora, para eso estamos, ¿no? Entonces, es la persona que está ahí alcanzándote el papel tisú, ¿no? Abrazándote, ¿no? Entonces, acá, muy bien, ya están poniendo algunas cosas ahí en respuesta. Gracias, Leo. Eh, pero, ¿qué es lo que nos muestra esta consolación? Y ahí quiero enfatizar un poco. El término griego para kaleo significa literalmente ser llamado al lado de, y era usado en contextos militares para describir refuerzos que llegan a una batalla. No es un consuelo que elimina el dolor, sino una fortaleza y aliento en medio de la diversidad. Entonces, ahí tenemos un significado que es profundo y llamativo, ¿no? La palabra consolación aquí no es la palabra, así es Gianfranco, una ayuda. No es la palabra que se refiere al hecho de que te paso el papel tisú, te abrazo, ¿no? No. La palabra consuelo es la palabra de apoyo. Aquí estoy para que no te caigas, ¿no? Estoy aquí para sostenerte.
Estoy aquí para fortalecerte, esa es la idea, pero para alentarte en medio de la adversidad. Y fíjense que esa palabra es utilizada en relación con Dios. O sea, Dios es Dios de consolación. A veces, ¿no? La idea nuestra es que Dios está allí escuchando tus lágrimas y tu lamento, lo cual es cierto, pero la función del Señor, ¿cuál es? Es pararse al costado para que tú no te caigas. Esa es fortaleza. O sea, tú te estás por caer, el Señor se para a tu lado. Entonces, no te caes. Y aliento es que yo estoy contigo aquí. Sigue caminando, yo estoy contigo. Esa es la consolación. Consolación va más allá del hecho de llorar contigo. Consolación va más allá del hecho de abrazarte cuando estás triste. De hecho, Dios lo hace, pero con el elemento de fortaleza para que no te caigas y aliento, sigue caminando. Así es, de ánimo me ponen ahí, ¿no? Y es cierto, es ánimo, ¿no? O sea, el Señor te anima. Hijo, hija, muévete, avanza, estoy contigo. No es el consuelo que te agarro y lloramos los dos y nos quedamos pasivos, no funciona. Es la labor, ¿no? Que aparece, que se muestra en el Espíritu Santo. Es el ayudador, es el paracaleo en Juan 14, 14 al 16. Ahí está el Espíritu Santo. Él es el consolador. Pero ese consuelo, ¿no? Ese consuelo es justamente la idea de avanza conmigo, yo estoy aquí, no te vas a caer, pero tú eres el que tienes que caminar. O sea, él no es que yo te cargo, ¿no? O sea, es muy bonito hay una ilustración que suena bonito, pero que no necesariamente cumple todo, ¿no? Es un lenguaje mucho más poético, ¿no? Yo escuché una vez un ejemplo así, ¿no? Un hombre caminaba con Jesús y, y caminaba por la orilla de la playa. Y cuando él miró hacia atrás, miraba las huellas de él con las huellas de Jesús. Y de repente, ¿no? Él empieza a mirar que solamente están un par de huellas, ya no dos. Entonces le dice al Señor, Señor, ¿por qué en los momentos difíciles de mi vida solamente hay un par de huellas, ¿no? Y no hay dos? Y Jesús le dice a él, porque en esos momentos de prueba yo era el que te estaba cargando. Suena bonito, pero no es la idea de consuelo. La idea de consuelo es, yo estoy aquí, pero el que camina eres tú. O sea, yo estoy aquí, pero el que toma las decisiones eres tú. Yo estoy aquí, ¿no? Pero yo no voy a empujarte. Tú eres la persona que tiene que caminar. Ese es consuelo. Esa es la importancia del consuelo. Y aquí hay tres elementos involucrados en la paraclesis. Primero, la presencia. O sea, Dios está con nosotros. Segundo, el apoyo. Dios nos sostiene. Y tercero, el acompañamiento en el dolor, que es que Dios sufre con nosotros. Dios sufre porque está ahí, ¿no? Dios te acompaña porque está contigo y Dios te apoya porque te sostiene. Entonces, el acompañamiento, el consuelo de Dios es de ese modo, es triple. Funciona por medio de esas tres acciones, ¿no? Y lo expresa el texto también. A mí me llama mucho la atención el sentido de este paracaleo, porque aleja un poco la idea medio romanticona de que yo soy el caído y el Señor me carga, ¿no? Es bonita, y no debe de ser, ojo, desestimada, pero fíjense que el significado de paracaleo es más profundo. Es solamente el sostén y el aliento, lo mismo que hace el espíritu, pero quien camina eres tú. ¿Y por qué es importante eso? Porque el objetivo de todo creyente es ser maduro. Recuerden ustedes, y vamos a otra carta, ¿no? Romanos 8,
Romanos 8:28, recuerdan, texto famoso. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Pero no queda el texto ahí. Romanos 8:29 dice que, ¿cuál es el objetivo? Para que nosotros seamos iguales, ¿no? Conformes a la imagen de Jesucristo. Es decir, lo que se busca es que nosotros seamos maduros. En medio de las decisiones difíciles tenemos que tomar, pues, el protagonismo y decidir. Hay dolor, sufrimos, pero tenemos que ser valientes. El Señor no es el que te dice, ya, pues, hijito, no, 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 no. No, sé valiente porque estoy contigo. Escucha tu llanto, está allí, sufre contigo. Pero quien toma las decisiones eres tú. Ese es el Dios de toda consolación, ¿no? Y ese es el Dios que el apóstol Pablo les está explicando a los corintios. ¿Cuál es el objetivo de la consolación divina? Porque hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? Entonces es bonito escuchar eso. Pero fíjense ahora que hay un objetivo mayor. ¿Para qué nos consuela el Señor? Pablo enfatiza, ¿no?, un propósito más grande. ¿Y cuál es ese propósito más grande? Dios nunca nos consuela como creyentes por nuestro propio bien. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas, pero básicamente es eso. La consolación que tú recibes te capacita para consolar a otros. El apoyo que tú recibes, el sostenimiento, el ánimo, ¿sirve para qué? No solo para que tú te sientas bien, sirve para que tú hagas lo mismo con otras personas y por ende Dios está haciendo eso con ellas. Cuando tú haces esa consolación, Dios está consolando. Así funciona. Porque nosotros muchas veces no recibimos la consolación directa en el sentido corporal, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros dice, bueno, la verdad es que yo me siento tan mal, pero estoy sintiendo la consolación de parte del Señor? No. ¿Cómo sientes tú? Cuando alguien te habla, cuando alguien te dice, estoy orando por ti, o mira, me siento mal por ti, pero vamos a seguir, hermano, hermana, vamos a seguir. Entonces uno se siente consolado y dice, el Señor me ha hablado a través de esta persona. Así consuela a Dios. ¿Pero para qué te consuela? Para que tú hagas lo mismo. Y eso crea una cadena de misericordia. Fíjate, la consolación del Señor no queda en ti. Como nada de lo que Dios te da, con excepción de la salvación, queda en ti. Todo lo que Dios te da es para que tú lo ministres a otros. La iglesia, hermanos, es comunidad. La iglesia no es para vivir solita. No somos creyentes ajenos el uno al otro. Nos beneficiamos. Tú, tú bendices a los demás como los demás te bendicen a ti. En este caso es la consolación. La misma palabra, fíjate ahora, abundan. Aparece otra palabra ahí. Abundan. Gobierna tanto los sufrimientos como la consolación, indicando una reciprocidad proporcional. Donde abunda el dolor, abunda el consuelo divino. ¿Qué dice Pablo? Porque de la manera, en versículo 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación, ¿no? Entonces, la reciprocidad es así. Donde hay más dolor, hay más consuelo divino. Así funciona. Somos consolados por Dios de diferentes maneras, pero es el Señor de toda consolación, nuestro soporte, nuestro ayudador, ¿no? Dios es activamente consolador. El consuelo no termina en uno mismo, se convierte en ministerio. Así es, se convierte en ministerio hacia otros. Ese es uno de los grandes ministerios de los cristianos. Nosotros estamos para apoyar a los demás también. Por eso, pues, interrelacionados. Donde la sociedad ahora, y ahora se está dando más, donde la sociedad valora la independencia, la autonomía,
El Señor lo que pone es un cuerpo. Él no valora la autonomía para subirse uno encima del otro. Somos seres individuales, pero la bendición que Él nos la da para otros. Así que lo bueno que tú tienes, que Dios te ha dado, tienes que compartirlo. Esa es la forma como funciona, ¿no? La consolación es una forma de cumplir con el espíritu misionero. Sí, la consolación es una manera como cumplir con el espíritu cristiano, con la fe. Y abarca pues misiones, abarca evangelización, abarca todo, ¿no? O sea, todo abarca. Al compartir eso, estamos en todo, ¿no? Es transversal la consolación. Esto significa que el creyente puede anticipar la consolación de Dios, no como un alivio mínimo, sino como fortaleza que iguala o supera la intensidad del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vayas a pasar un dolor, una situación no deseada, una tristeza, algo inesperado, algo que te produzca lágrimas o desconsuelo, recuerda que la consolación viene en la misma intensidad en que viene el dolor. Así va a venir. Lo que uno tiene que hacer es estar sensible al Espíritu de Dios. ¿Por dónde va a venir, Señor? O sea, no pensemos, salvo excepciones muchísimo marcadas, que la consolación viene, me siento mal con este dolor, ¿no? Acabo de perder mi trabajo. Siento que no voy a poder pagar mis deudas. No sé qué va a pasar con mi vida. Entonces, estoy esperando que baje la paloma, ¿no? O que se encienda una luz especial. No, tú tienes que orar. Señor, hazme sensible para ver de dónde va a venir la consolación de ti. Va a venir a través de la oración de los hermanos, a través de la sonrisa de otros, a través del ánimo. Sí, así va a venir, a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero así como tú sientes ese dolor tan grande, esa sensación de inestabilidad grande, de esa misma sensación es que va a venir, de esa misma intensidad, viene el consuelo de Dios. Esa es la idea que Pablo te da. Y Dios te da el consuelo, ¿para qué? Para que puedas ministrar a otros. Ahora, no en ese momento, lógicamente, pues, ¿no? Porque en ese momento tú estás para que te consuele, como está diciendo Pablo. Dios nos consuela en las aflicciones. Cuando la aflicción pasa, tú eres la persona que tiene que consolar. ¿Por qué? Porque tu ministerio es vivencial. O sea, uno no consuela por teoría. Yo no le puedo decir a la persona que está pasando por una situación difícil, mira, ¿sabes qué? Léete Mateo 22:15, Efesios 2:14 y Romanos 3:21. Y con eso, listo. Esa es una receta médica. Eso no es consolación. Entonces, ahí es lo que tú tienes que ver cómo es el significado de la palabra y lo que está haciendo el apóstol Pablo, el mensaje que nos está dando. La identificación con Cristo en el sufrimiento que transforma la experiencia del dolor ya no es un sinsentido, sino un lugar de encuentro con Cristo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué él menciona a Cristo? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, el ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Cuando tú te identificas con Cristo, te das cuenta que el Señor también sufrió eso. También sufrió la incredulidad, sufrió el descontento de otros, sufrió la traición, sufrió el abandono, sufrió el Señor. Y esa experiencia ya deja de ser una experiencia cualquiera. Ahora comprendo cómo Cristo funciona. Y eso te da madurez. Ahora, es difícil, hermanos, porque yo mismo lo digo y me da muchísimo temor. La madurez se gana en los momentos duros. No se gana en los momentos fáciles. El momento fácil no te da madurez.
El momento fácil lo que hace es darte comodidad y tranquilidad. Ojo, no estoy en contra de los momentos fáciles. A todos nos gusta, a mí también. Pero si tú quieres madurar, la madurez viene por los momentos duros. Gracias al Señor no estamos solos. Y ahí se da lo que yo coloco. Este entendimiento produce lo que se llama una paradoja pastoral, no para los pastores, sino cuál es la paradoja de función pastoral, es que el ministro que sufre es paradójicamente más efectivo en consolar a otros. ¿Por qué? Porque ya pasó ese sufrimiento. Cuando yo no lo he pasado, puedo tratar de consolar, es cierto. Y si tengo la palabra de Dios y soy un hijo de Dios, voy a poder ayudar a la persona. Pero la persona más efectiva para la consolación es la que ya pasó por eso. Entonces, ahí está la paradoja, ¿no? Y es difícil mencionarla, ¿por qué? Porque sería algo duro el decir, bueno, hermano, ¿quieres madurar? Entonces acepta el sufrimiento con alegría. Es duro decirlo. Yo tampoco lo digo, mis queridos hermanos. No crean que uno es masoquista, ¿no? Yo tengo mucho temor también. El hecho de ser pastor no significa que todo lo que venga es, ya, Señor, yo estoy cuajado y me voy para adelante. No es así. Pero sí se entiende que la consolación, ¿no?, viene mayormente de la comprensión del sufrimiento. La consolación, claro, y el Señor fue consolado en Getsemaní. Fíjense, ¿no? El Señor fue consolado en Getsemaní. No fue consolado solo. O sea, a veces la consolación no es que tú lees un texto bíblico y ya me siento bien. Necesitas del apoyo de otros. Cuando Pablo menciona que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, se refiere al que surge de seguirle y servirle, es decir, por su causa. En este caso, sí. En este caso, sí. Él está refiriéndose a eso. La extensión que nosotros podemos hacer es a los momentos de sufrimiento generales que tenemos, con excepción de lo que dice Pedro. Lo que dice Pedro es, si nosotros sufrimos por hacer el mal, entonces no tenemos que quejarnos. Pero la limitación que tuvo Cristo aquí, ¿no? Primero, por hacer su ministerio le trajo dificultades, sufrimientos. Pero también hay limitaciones personales, hay cosas que yo no puedo hacer por otros. Por ejemplo, la persona, ¿no?, no entiende que está mal y sigue dándose contra el piso. Y uno le dice, debes hacer bien, debes hacer bien, debes hacer bien, y no lo hace. Es una limitación. Yo lloro, yo sufro por eso. Ese es un sufrimiento. Y no necesariamente es por predicar el evangelio. Es una persona a quien yo quisiera que la persona cambie. Le he predicado, pero aún así está. Es un sufrimiento. Entonces, hay un campo específico que es donde se trata esto. Probablemente es la predicación, el sufrimiento de Cristo por predicar su mensaje, pero no deja de ser cierto el hecho de que Cristo también sufrió por las limitaciones que tenía. Cristo expresa, ¿no?, una limitación por el hecho de que él predica y la gente no entiende y no le cree. Y él llora por eso. Y él quisiera hacer más, pero hasta ahí nomás puede llegar. Él no va a hacer más. Le piden señales, dice generación perversa. Cuando entra en la entrada triunfal, él llora porque esa gente no entendía. Ahí hay necesidad de consolación. Eh, ¿Aceptar el sufrimiento porque hay un propósito divino? Sí, sí. Con excepción, acuérdense, de si hacemos algo malo. O sea, si es que yo de repente me paso a la luz roja, ¿no? Porque estoy yendo al culto, pues. Me estoy yendo al culto. ¡Fum! Me paso la luz roja y me para un policía. Y me dice, ya, listo, brevete, ¿no? Multa, porque te has pasado. Pucha, yo digo, estoy sufriendo por causa de Cristo porque el enemigo me está obstaculizando. No, el enemigo no te está obstaculizando, pues. El semáforo estaba ahí, tú tenías que parar, pero has hecho mal. Así que si haces mal y encima le dices al policía, jefe, ¿cómo podemos arreglar? Ah, ya fuiste. Te cae todo ahí, ya no hay consolación, pues, hermano. O sea, si tú haces mal y sufres por hacer mal, para eso no hay. Si tú haces bien y sufres por eso,
A eso se refiere este texto. Y cuando lo vivimos entendemos lo que dice la palabra, todo ayuda bien. Dios nos prepara con un propósito a pesar de que nos duela. Sí, a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Eso dice Romanos 8:28. ¿Qué significa todo les ayuda a bien? No significa todo les va a salir bien, sino que todo te ayuda para bien. ¿Qué significa? Te hace más maduro, te hace más sabio, te hace más dependiente de Dios, te hace aprender. Eso es el bien. Ese es el bien que Dios da. Entonces todo te ayuda para bien. Lo bueno y lo malo te ayuda para bien, para ya no volverlo a hacer, ¿no? Y para repetir también lo que es bueno. Entonces, esa es la función. Todo lo que sacamos de la parte de la consolación. Ahora, Pablo habla acerca de Asia, dice, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Qué pasó en Asia? ¿No? El texto no es claro. Pablo menciona una aflicción que provino o sobrevino cuando estaban en Asia. Me dicen acá en el chat, ¿podría profundizar el tema de la parte más efectivo? Habla del desempeño pastoral o progreso ministerial. Ok, Daniel, te contesto en un momentito. Pablo menciona una aflicción en la provincia de Asia, la provincia romana que incluía Éfeso, que fue sobremanera extraordinaria por encima de nuestras fuerzas, tan severa que desesperamos hasta de la vida, ¿no? Ahora, paréntesis. Yo dije que la paradoja pastoral es, aquel que sufre o que ha sufrido es paradójicamente más efectivo en consolar a otra persona. Habla de desempeño pastoral o progreso ministerial. Yo diría que es más efectivo porque habla de la experiencia. Si fuera entre ambos, tal vez diría que es el progreso de vida, madurez ministerial. Eh, yo puedo ser pastor y puedo visitar a las personas, pero el discurso que puedo darles a cada una de ellas va a depender mucho de cuánto yo pueda sintonizarme con su situación y haber vivido casos similares. Entonces yo puedo dar un consejo. No significa que no pueda dar consejos si no lo he vivido, ¿ah? Ojo, no. Porque si yo tengo la palabra de Dios, entonces yo puedo compartir. Y eso pasa a veces con el ejemplo clásico, ¿no? Es los pastores solteros que aconsejan matrimonios. Entonces uno no puede desestimar el consejo, porque el pastor soltero puede aconsejar matrimonios, porque aconseja de la palabra de Dios. Sin embargo, es más efectivo cuando ha habido experiencia. Entonces yo diría de madurez ministerial más que desempeño pastoral, ¿no? Yo entiendo desempeño como cumplir tu tarea. Yo creo que madurez ministerial, hay un progreso ministerial en eso. Esa sería mi respuesta. Versículo 8, Pablo está enfrentando o ha enfrentado, ¿no?, una amenaza en Asia, ¿no? Difícil, ¿no? Tribulación, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea, imagínense qué habrá pasado, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ya se habían dado por muertos. Ahora, no se sabe con certeza cuál fue el evento específico. Las posibilidades pueden ser cuatro. Primero, si se refería a Éfeso, entonces puede haber pasado allí. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 19 qué pasa? En Éfeso, Pablo está ahí y él empieza a predicar. Y la gente se da cuenta, estos son los que nos están quitando la plata. ¿Por qué? Porque Pablo predica en Éfeso y al predicar la gente se convertía. Al convertirse dejaba de comprar, ¿no?, esos elementos de orfebrería que vendían los orfebres dedicados al templo de la diosa Diana. Entonces se produjo un conflicto económico y la gente se va encima de Pablo. Así que probablemente Pablo pensó, aquí no más quedo, pero el Señor lo salvó. Segunda posibilidad es una enfermedad grave que casi lo lleva a la muerte. Podría ser, no se sabe. Tercero, una prisión o juicio con sentencia de muerte, porque él dice, cayó sobre nosotros una sentencia de muerte. No se sabe si es literal o si es figurativa. Y cuarto, una combinación de varias crisis. O sea, no sabemos qué le pasó,
Pero definitivamente Pablo dice, en ese lugar, en esa región, casi ahí colgamos los tenis, ¿no? Hasta ahí no me llegábamos. Pero le pasa eso. Lo importante para Pablo no era el evento, sino la interpretación teológica que Dios le permite tener. Pablo ve la mano de Dios incluso en la desesperación, porque habla del consuelo. Él habla del consuelo, de la consolación, y da un ejemplo. Nosotros en Asia casi nos morimos, pero ahí estuvo el Señor. Entonces, esa es la parte importante que podemos sacar de lo que ha mencionado el apóstol Pablo en eso con respecto a Asia. Pero no podemos tener una certeza porque no hay referencia de un texto que nos hable acerca de qué sucedió allí en esa región. Avanzamos un poco más. Preguntas. Ahora sí. Terminamos un momento esa parte. No sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan hasta ahora. Preguntas, dudas. En el chat creo que hay preguntas, pastor. A ver, no, ya le he contestado ya. Eso ya, la última fue de Daniel, ya estaba en el chat. Preguntas, bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si hay algún reclamo acerca del curso, con el pastor Pérez Roca, con él es. Conmigo no. ¿Algo, mis queridos hermanos? Si no hay, tampoco no hay ningún problema. Por ser primera clase, hoy día los estaré dejando más temprano. Me ponen ahí, esta consolación que se habla en el primer capítulo está relacionado con la consolación del Espíritu Santo. Mira, el discurso del Consolador fue dado por Jesús en Juan 14 al 16. La consolación, que es la misma palabra que utiliza Pablo para paracleto, que es la que utiliza Jesús, establece la relación y podría establecer la relación entre la función que hace el Espíritu Santo y la que hace Dios con Pablo. Esa podría ser la relación, pero no hay una relación directa, o sea, no afirmemos eso. No digo que no haya relación. Sí se podría establecer en qué líneas. La palabra es la misma y se refiere al Espíritu Santo. La palabra que Pablo utiliza es la misma, pero se refiere a Dios. Entonces, vemos que la función del Espíritu Santo es más o menos similar a la que pone Pablo. Esa sería la relación. Pero no podemos decir, Pablo escribió esto teniendo en cuenta Juan. Eso sí, no podemos asegurar. Pero así sería como estableceríamos una probable relación. ¿Algo más? Pastor, Sí, escucho. ¿puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. Y si tomamos Gálatas 3, donde Pablo ahí menciona que si empezamos nuestra vida cristiana con el Espíritu Santo, ¿cómo se nos ocurre continuar usando nuestras propias fuerzas, ¿no? Y dejar de lado el Espíritu Santo? ¿No podríamos inferir que aquí en Segunda de Corintios se refiere también al Espíritu Santo? Podría ser. O sea, algunos comentaristas han mencionado que este pasaje tiene una apariencia trinitaria por el uso de el paracletos. No necesariamente es contundente eso. O sea, como tú dices, podríamos inferir, pero habría que escarbar un poco más. O sea, no es tan fácil. Por eso les digo, hay que tratar de evitar hacer relaciones que sean demasiado lejanas, ¿no? Jesús menciona esto refiriéndose a la persona del Espíritu Santo. Pablo menciona esto refiriéndose a la persona de Dios. La relación que podríamos hacer es palabra más función. Entonces, allí podríamos relacionar. Pero hay que tener cuidado de cómo establecemos las relaciones. Porque si decimos esto dice Pablo del Espíritu Santo, entonces podríamos caer,
¿no? Ahí un error. Pero Pastor, no digo que esté mal. Podría haber una discul- inferencia, una deducción, pero hay que sustentarla bien. pastor, pero siendo Dios, el Espíritu Santo y Cristo uno mismo en la Divina Trinidad, ¿por qué la distinción? Ah, mira, el argumento de la Trinidad es un argumento válido, pero si te das cuenta, ¿no? En 2 Corintios no es evidente para las tres personas. Solo menciona a Dios y a Jesucristo e Mm, inferimos el Espíritu Santo por el hecho de la palabra paracaleo, que esa función le realiza el Espíritu en Juan, pero no es evidente. mm. Entonces, estamos asumiendo que es así, porque creemos en la Trinidad, pero no es explícito en el texto de 2 Corintios. Esa sería la única objeción. Disculpe mi insistencia, pero si justamente creemos y sabemos de la Trinidad, ¿por qué hacer la segregación? ¿Por qué no hacerla más bien? ¿Por qué no hacer la identidad, la identificación trina? Mm, Porque, bueno, yo preferiblemente no hago eso porque Mm, justamente el argumento no es completo para mí. bien, Si hubiera una objeción que alguien me dice, está bien, pastor, yo te entiendo, pero muéstrame aquí dónde está la persona del Espíritu Santo, evidentemente no está, como es diferente en los escritos de Juan. Juan el Evangelio te habla eso. Las cartas de Juan te hablan de eso, entonces las dos sí se conectan directamente. Pero aquí estamos haciendo una deducción tomando el elemento trinitario, pero si la persona me objetara y me dijera, no está aquí en evidencia la persona del Espíritu Santo, tengo que decirle, es cierto. Esa ok, sería la objeción. Por eso es que tendría que hacerlo con cuidado. No digo que no sea, pero hay que hacerlo con cuidado porque tiene, ¿no? Una ligera objeción de todas maneras. ok. A ver, ¿alguien más? ¿Todo bien, todo suave, todo tranquilo? ¿O ya no están aquí, sino están en el tercer cielo de Pablo? Algunos ya están en el tercer cielo, se nota. Oraré por ustedes para que los traiga a tierra. Bien, mis queridos hermanos, entonces, todavía no se salgan, pero vamos a parar aquí.